Muy bien. Isaías, abran sus Biblias en Isaías capítulo 17. Estamos en esta serie que desde el principio le hemos titulado Dios es salvación. Estamos hablando acerca del pueblo de Dios y de profecías. Es un libro que muchos lo hemos leído, muchos versículos sabemos, pero es un libro complicado. Y el día de hoy yo le he titulado a la enseñanza, no te olvides de Dios. Así le puse el día de hoy, no te olvides de Dios. Levante la mano, ¿quién se ha olvidado de Dios en alguna vez? Sean honestos, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Levante la mano, ¿quién se ha olvidado de Dios en alguna ocasión? ¿Verdad? O sea, no es como que, ay, ¿y quién es Dios? No me acuerdo quién es Él. No se trata de eso, ¿verdad? Sino que lo hemos dejado a un lado. Y creo que hoy aprenderemos un poquito en cuanto a ello. Y Dios nos va a estar hablando en base a esto. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios y le decimos, Dios, habla mi vida? Yo quiero saber y escuchar lo que tú me quieres decir el día de hoy. Papá, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Queremos que tomes el control de esta reunión y que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. No permitas que nos distraigamos, al contrario, que estemos atentos a tu palabra y atentos a lo que nos quieres decir el día de hoy. Habla en nuestras vidas y habla conforme a cada necesidad que tiene nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ok, estamos en esta parte del libro de Isaías donde estamos hablando sobre profecías. Acordémonos de algo, no es un libro que va cronológicamente descrito, sino es un grupo, es un conjunto de profecías que lo podemos ver de diferentes niveles, a veces con unos lentes, porque la profecía habla de algo cercano en el instante, a veces la profecía habla de algo intermedio que pasará en algunos años, y otras cosas de profecías que pasará en tiempos futuros que incluso todavía no han sucedido y que un día van a suceder. Entonces estamos viendo esta parte importante. Las últimas veces que estuvimos viendo lo de las profecías, vimos algunas profecías, juicios sobre algunas naciones vecinas del pueblo de Israel. Hemos hablado como de Egipto, de Babilonia, incluso sobre el mismo pueblo de Israel, pero cada profecía nos habla de un juicio. El día de hoy veremos una profecía contra Siria y contra Israel, que es el reino del norte. Nada más como un recordatorio, a ver si se acuerdan, y si no, los que van aprendiendo, simplemente para que no se nos pierdan. Después de David, primero fue Saúl como rey del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Saúl? Después de Saúl, ¿quién fue? David. David fue el rey del pueblo de Israel. Después de David, ¿quién entró? Más de que vamos a mandarlos a todos de a clases, ¿verdad? Salomón. Cuando Salomón muere, el reino se divide en dos partes, ¿sí? Sus hijos, uno Jeroboam y otro Roboam, se divide el pueblo en dos partes y surge el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? No perdamos esto para poder entender el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte, su capital es Samaria, ¿cierto? Y al pueblo del norte también se le conoce como Israel. A veces la Biblia, cuando dice Israel, se refiere al reino del norte. ¿Cómo puedo saber cuándo se refiere al reino del norte y cuándo a toda una nación? Bueno, siempre es en base al contexto. Pero algunas veces, cuando dice Israel, se refiere al reino del norte porque era una gran cantidad, eran 10 de las tribus, de las 12 tribus eran 10, y por eso se conoce como Israel. Y también hay veces que se conoce como Efraín.
Efraín, la tribu más grande. Ya ves, cuando habla de Efraín, se refiere al reino del norte. ¿Estamos bien así? Bueno, el otro reino es el reino del sur. En el reino del sur, la capital es Jerusalén. Ya este reino del sur también se le conoce como Judá. Entonces, simplemente como referencia, y si no, bueno, hay que ir a estudiar. Por eso les decía que es importante que nos estemos capacitando y estemos aprendiendo. Ahora, para entender lo que vamos a estar viendo hoy, es importante nada más recordar lo que me dice Isaías capítulo 7, versículo 1. Si quieren, vamos allá, vamos a leer un versículo. Isaías capítulo 7, versículo 1. Esto ya lo hemos visto, nada más lo quiero recordar. Dice así: aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, reino del sur, ¿verdad? En los días de Acaz, el rey de Judá, que Resín, rey de Siria, esta es una nación, Resín es el rey de Siria, y Peca, es otro rey, hijo de Remalías, rey de Israel. Aquí significa rey del norte. Espero no confundirlos, ¿verdad? Pero dice así: en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Durante este tiempo que hemos visto el rey de Isaías, el libro de Isaías, hemos hablado sobre este tema. Cómo el reino del norte hace una alianza con el rey de Siria. ¿Por qué? Porque había una nación muy poderosa que se llamaba Asiria, con A. A veces parece como una trabalenguas, pero no es así, ¿sí? El rey de Asiria, con A, era una nación poderosa que iba conquistando muchos reinos. Entonces el rey de Siria se junta con el rey del norte y le dice: vamos a aliarnos para combatir y luchar contra el rey de Asiria. Ellos le invitan al rey del sur, que es Judá, y el rey del sur dice: yo no me junto. Ellos, como enojados por esta situación, entonces el rey del norte y Siria deciden levantarse contra Judá, aunque Judá y Israel, o el rey del norte, pues son hermanos, es el pueblo de Dios. Quieren pelear contra él, y entonces hacen una alianza para atacarlos y para luchar contra Judá. Entonces el rey del sur, en vez de buscar a Dios, porque Dios le ofreció cuidar y ayudarle y ser su refugio, en vez de recibir esa ayuda, lo que hace el rey del sur de Judá es que busca ayuda con Asiria, esta nación poderosa. Y entonces el rey de Asiria acepta la ayuda y va a defenderlos, y va a atacar primero a Siria, después al reino del norte. Y entonces vimos hace unas semanas cómo este rey, en vez de confiar en Dios, confió en su sabiduría, confió en lo que él creía, confió en su propio esfuerzo y confió en Asiria. Ahora, los que vimos la historia nos dimos cuenta de que funcionó, porque esta nación poderosa, Asiria, salió a defenderlos, y bueno, no fueron ellos conquistados. El problema no es ahí. El problema es que después el rey de Asiria, al ver lo que había en Judá, ahora se levanta y quiere conquistar Judá. Y aprendimos algo. Hay veces que en nuestro caminar como cristianos ponemos nuestra confianza en el mundo y no en Dios. No sé, por ejemplo, ahorita que estábamos orando por algunos hermanos aquí al frente que tienen una situación difícil que no sabemos por qué estén pasando. Puede ser muy tentador poner mi confianza en lo que yo creo. No sé, a lo mejor alguien que tiene una deuda, el pensar en un préstamo en el banco puede sonar bien.
Y alguien puede decir, pues lo hice y funcionó y pude pagar mi deuda. El problema es que siempre que pongas tu confianza en el mundo te va a querer cobrar intereses de lo que estás haciendo. Esa es una realidad. Entonces cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de aprender a decidir en quién quieres confiar. O confías en Dios o confías en tus fuerzas. Y cuando es en tus fuerzas, puede ser en el mundo, puede ser quizás, incluso puede ser en un médico. ¿Estás enfermo? Y a veces le crees más al médico que a Dios. No quiero decir que no puedes consultar, que no puedes tomar medicamentos. No estoy diciendo eso, sino que a veces le tenemos más fe a un doctor que a Dios. Yo tengo que aprender algo. Mi confianza y mi seguridad debe de estar en Dios. Pero bueno, en este contexto estamos, donde hay un pueblo hay dos pueblos que es el reino del norte y Siria, que se levantan contra el reino de Judá. Y en base a esto, bueno, hay esta profecía. Vamos ahora sí al capítulo 17. Esta ciudad o esta nación Siria, su capital es Damasco. Y por eso viene esta profecía sobre esta ciudad. Dice así, versículo 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Tenemos que recordar algo. La palabra profecía en esta parte del libro de Isaías, dijimos que se refiere a algo pesado. Se refiere a algo que es difícil tanto de llevar como de decir. Entonces, cada profecía que se da a esas naciones es algo que se está dando de una manera fuerte. Y acordémonos también de algo. Cuando se da una profecía, en este caso la de Damasco, no se le da la profecía a la ciudad de Damasco, sino que esta profecía se le da al pueblo de Israel para que aprenda. Y en base a eso yo quiero que tú puedas tener esta línea. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar hablando ahorita prácticamente son hechos históricos. Te voy a narrar lo que pasó, lo que Dios hizo juicio ante la reacción de estas naciones. Y la idea es que tú puedas aprender de eso para que no caigas en el mismo problema. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea. Vamos a ir viendo el pasaje y vamos a ver al final 2 o 3 aplicaciones importantes para nuestra vida. Versículo 2. Dice, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Está hablando de una destrucción que va a venir sobre esta ciudad de Damasco. Leímos en el versículo 1 que dice que Damasco dejará de ser una ciudad y será un montón de ruinas. Pero después me habla que serán una ciudad desamparada. Dice, en majadas se convertirán. Y lo que me está hablando es que va a haber tanta destrucción en esa ciudad que será un lugar donde las ovejas, los animales van a poder pastorear, van a poder comer, van a poder pastar, van a poder comer ahí y nadie las va a molestar, nadie las va a espantar, van a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque serán ruinas y no habrá nada ya en esa ciudad. Versículo 3 dice, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Otra vez recuerden, Efraín, ¿de quién está hablando? Del reino del norte. Acuérdense, cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. De Damasco me habla de Siria, estas dos ciudades que se juntaron. Y la que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que está diciendo Dios a través de esta profecía es que
cesará el socorro de Efraín. Si Efraín, el reino del norte, se había refugiado con Siria, pensando que Siria los iba a librar de sus enemigos, entonces está diciendo Dios, pues en quien tú estás refugiándote, se va a acabar, va a ser destruido, va a quedar en ruinas, ya no va a haber nada ahí. Incluso dice, y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. En otra versión me habla de una gloria pasada. Mira, lo voy a leerlo simplemente en la Nueva Traducción Viviente. Las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas, y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quedare de Aram tendrá el mismo destino que la desaparecida gloria de Israel proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En otras palabras, sería como esto: Israel había sido una nación fuerte, poderosa, victoriosa en Dios. Conquistaron reinos, ciudades, pero está a punto de desaparecer. Y entonces lo que Dios está diciendo, tanto Israel como Damasco serán destruidos. Serán recordados simplemente por sus glorias pasadas. Será como un destello, como alguien que diga, uy, es poderoso, ¿sí? Como una ciudad o nación que ganó, conquistó, pero ahorita está perdido. Entonces, todo esto será una consecuencia a lo que está pasando. Entonces, esto de la destrucción de Siria ya lo habíamos leído, simplemente como referencia. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 4. Entonces, lo que simplemente está haciendo en este capítulo 17 es confirmando lo que ya leímos y vimos en el capítulo 8. ¿Se acuerdan de esta profecía que dice así? Isaías 8:4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Dios ya había dicho que iba a haber un juicio sobre esta ciudad, esta nación, y que el rey de Asiria los iba a despojar. ¿Estamos? Yo espero que no se me pierdan, por favor. Trato de ser lo más claro, de poder enseñarlo más claro, simplemente para entender que es un juicio sobre una nación y que Dios varias ocasiones lo afirma porque es algo que Él va a hacer. Ahora, esta destrucción del rey de Asiria sobre Damasco sucedió en el año 732 antes de Cristo. En el 732, el rey de Asiria llega a Damasco y la conquista. En el año 722, 10 años más allá, va a caer el reino del norte. El rey de Asiria va a ir y conquista el reino del norte. Ahora, muchos ven el cumplimiento de esta profecía que estamos viendo en el capítulo 17 en este año, en el 732 o en el 722. Pero la diferencia es que cuando empezamos a leer nosotros el capítulo 17, dice ahí que Damasco dejará de ser ciudad. Y bueno, cuando Asiria tomó Damasco, la tomó, pero siguió siendo Damasco. ¿Por qué? Una ciudad, perdón. ¿Por qué? Porque los asirios hacían esto. Llegaban a una ciudad, la conquistaban, y cuando la conquistaban, tomaban la gente de ahí y la llevaban a otras naciones. Y tomaban gente de otras naciones y las ponían en esa ciudad que conquistaron para que pudieran mezclarse. Y entonces no hubiera esa como que vamos a levantarnos por nuestra nación, sino que ya todos revueltos como que mientras vivamos y estemos aquí, todo está bien. Entonces, el problema es que Damasco nunca dejó de ser una ciudad. Incluso el día de hoy, Damasco es una ciudad. Tú puedes buscarla y está en Siria, Damasco. Y bueno, no es lo que antes era,
pero Damasco sigue siendo pues una ciudad. ¿Estamos? Ahora, hay algunas profecías más en la Biblia sobre Damasco. Se las voy a dar, las citas para los que anotan, para los que quieren estudiar en su casa. No vamos a verlas ahorita, pero si tú lees Jeremías, capítulo 49, desde el versículo 23 en adelante, tú puedes ver una profecía sobre Damasco. No lo vamos a ver, tú nomás anótalo ahí. Otra profecía, Zacarías, en el libro de Zacarías capítulo 9 también hay otra profecía sobre Damasco y en tu casa lo puedes ver. Y en el libro de Amós capítulo 1 igual. Todas estas tienen que ver con lo que estamos viendo hoy, a lo que está hablando. Entonces, como cerrar este punto, vemos la profecía que tiene un cumplimiento parcial, porque en el 732 antes de Cristo fue conquistada por Asiria, pero también me habla de un cumplimiento final que será más después, porque me habla que dejará de ser ciudad y aún el día de hoy Damasco está como ciudad. ¿Estamos? Entonces va a ser algo que va a suceder más adelante y un día lo vamos a estar viendo. Pero esta profecía va dirigida contra el pueblo de Israel, el reino del norte, contra Siria. Es un juicio contra los dos. A partir de ahorita, del versículo 4 al 9, veremos lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? El primer punto, va a haber un juicio. Dice así, versículo 4. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará. Acuérdense, Jacob también es manera de llamar Israel. Los que estamos viendo, el hermano Arturo creo que lo dijo el martes. Al pueblo de Israel muchas veces se le llama Jacob y a veces Israel. Bueno, se usa Jacob muchas veces o la mayoría de las veces cuando se relaciona con algo malo o indebido que está haciendo el pueblo. Y a veces se llama Israel cuando se habla de algo bueno que hace el pueblo. Entonces cuando dice aquí, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. En estos dos versículos, el 4 y el 5, nos pone de una manera gráfica el que podamos entender lo que va a suceder. Lo primero que me dice, la gloria de Jacob se atenuará. Esto me habla como cuando un foquito, ¿no? O está encendida una lámpara o algo y que está muy fuerte y de poco a poco se va apagando, se va apagando, se va atenuando y hasta que un día se va a acabar. Entonces lo que está diciendo, esto va a suceder. La gloria de Jacob o de Israel estaba tan fuerte, pero será como aquel que va cada día va haciéndose más pequeña y se va a atenuar. El segundo enfoque que pone es: se enflaquecerá la grosura de su carne. Y es como aquella persona que tú ves que está fuerte, vigorosa, y luego de repente quizás por alguna enfermedad, esa enfermedad la va consumiendo y la va consumiendo y de repente se va haciendo flaquita, chiquita, o la vida la va llevando a hacerse desapareciendo, en el sentido de que cada vez la vemos menos y es eso, ¿sí? Como cuando alguien está engrosado y después va enflacando. Dice, así será Israel o esas ciudades. Se verán muy fuertes, teniendo muchas cosas y de repente se van a ir haciendo nada. También pone un ejemplo, dice como cuando el segador recoge las mies, con sus brazos ciega las espigas. Y nos podemos imaginar, para nosotros no es común esto, pero en aquel tiempo sí, veían un campo lleno de no sé, el trigo, las espigas, y se veía todo dorado, hermoso, y quizás cuando llega el segador va cortando y va arrancando, y de repente aquello que se veía lleno de fruto queda sin nada o con muy poco. Entonces, es la misma imagen que Dios está diciendo sobre estas naciones.
Era como algo que tenía mucho fruto y de repente va a quedar casi como sin nada. Dice ahí, como el que recoge espigas en el valle de Refaim. El valle de Refaim era un valle muy fértil y tiene la misma idea. Fértil, lleno, pero cuando se recoge la cosecha, pues queda muy poco. No se quedaba sin nada, quedaba muy poco, pero no como cuando tenía todo. ¿Sí? Entonces es la manera en que está diciendo. Mira el versículo 6. Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Entonces hace la idea de que cuando ellos iban cosechando, iban segando, bueno, había una ley para ellos que no tenían que cosechar todo. Si ellos iban cosechando y en ese movimiento se quedaba algo, la idea es que no volvieran otra vez a pasar por donde mismo y se podían quedar algunos frutos ahí para la gente pobre, para gente necesitada, pero no se cosechaba, no se pasaba 2 veces. Entonces, esa idea es esto. O sea, van a ser cosechados, pero van a quedar 2 o 3 frutos, muy pocos de lo que había. ¿Sí me explico cuánto eso? Entonces, está haciendo referencia a lo que va a suceder con esta nación. Una nación fructífera, una nación poderosa, pero que en cierto momento se dará muy poco lo que va a haber después del juicio. Entonces me habla de un juicio. Número 2, me habla de un arrepentimiento tardío. Y esto es importante que lo leamos. Mira el versículo 7 y 8 dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Eso quiere decir Dios. En aquel día mirará el hombre a su Dios, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron con sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. ¿Qué va a suceder? Va a haber tanta destrucción en estas ciudades, sobre todo en el pueblo de Israel. Va a pasar esto, que ellos al momento de ser atacados y arruinados, va a suceder lo que está diciendo aquí. Ellos voltearán a ver a Dios y se olvidarán de sus ídolos a causa de lo que ha sucedido y de lo que ha pasado. Es porque ellos han dejado de voltear a Dios, ver a Dios. Vamos a ver un poquito más el por qué sucede esto más adelante. Pero ellos dejaron a Dios, olvidaron de Dios y empezaron a confiar en sus ídolos, en sus fuerzas. El pueblo del norte, cuando el reino del norte y el sur se dividen, bueno, el reino del norte empezó a hacer su propia religión, empezó a tener sus ídolos, levantaron un becerro que le pusieron el nombre de Jehová. Ellos no querían venir a Jerusalén, donde Dios había dicho, a presentar sus ofrendas y a buscar a Dios. Ellos hacen su propio templo, sus lugares altos de adoración, y el reino del norte completamente se convierte en un lugar de idolatría. Y lo que hace, lo que dice aquí es que vendrá una destrucción tan fuerte que lo que hará es que ellos volteen a ver a Dios y ya no más en sus ídolos. Y esto lo podemos aplicar hoy en nuestros días de una manera muy especial. Es más, pudiéramos hacer esta pregunta: ¿qué tiene que suceder el día de hoy en nuestras vidas para que el hombre voltee a ver a Dios? ¿Qué tendrá que suceder? Algunos pensamos, yo fui de esas personas que yo pensé. Yo había escuchado que después del terremoto del 85, ¿verdad? En México, yo escuché que después del terremoto las iglesias estaban llenas allá, y que la gente incluso hacían filas, se quedaban afuera y desde afuera estaban escuchando, y todas las iglesias llenas buscando a Dios. Yo había pensado que ahora que pasamos por la pandemia iba a ser que la gente buscara a Dios por el miedo a morir, a perderse lo que está enfrentando. Pero ¿saben cuál fue lo más triste?
es que la pandemia, en vez de aumentar gente en la iglesia, las alejó. Increíble. O sea, nosotros platicamos con pastores, con muchas iglesias, y en muchas iglesias fue el momento donde la gente tomó la oportunidad para irse de la iglesia y no ir a otra, sino irse y ya. De repente fue muy cómodo que el domingo me levantaba tarde y acostado, nomás le prendía la tele y veía la transmisión de la iglesia y dijimos, qué padre está esto. Ahora se transmite en mi casa, puedo estar dormido, acostado, además tráete la barbacoa y comiendo, y para mucha gente fue cómoda. Es más, hay gente que ya cambió su manera de ir a la iglesia. Y en vez de que esto los acercara a Dios buscando, los alejó. Si uno se pregunta qué es lo que Dios tiene que hacer con el hombre para que voltee a verlo a él. ¿Qué tiene que pasar? ¿Otra enfermedad? ¿Una pandemia más fuerte? ¿Perder a un ser querido para realmente estar en la iglesia y no alejarme? ¿Tiene que haber una crisis económica y quedarnos sin comida, en alimento, para clamar a Dios por el pan nuestro de cada día? Estamos viviendo una situación de una sequía en la ciudad y en vez de voltear a ver a Dios que supla, nos enojamos con el gobernador y con la gente que maneja todo eso porque no hay agua. La idea es, o sobre el punto es, ¿qué tendrá que ser Dios para que voltee el hombre a verlo a él? Ahora, lo acerco más. ¿Qué tendrá que hacer Dios en tu vida, en tu familia, para que voltees a verlo a él? Porque a veces estamos cansados de servir a Dios. Estamos cansados de buscar a Dios. Estamos cansados de ir a la iglesia. Estamos cansados de entregar mi vida completamente a Él. ¿Qué te pregunto? ¿Qué tiene que hacer Dios? Estamos hablando sobre un juicio que Dios está trayendo sobre dos naciones. Bueno, el día de hoy hemos visto otras. Hemos visto por el orgullo, la altivez, la arrogancia. ¿Pero qué tendrá que hacer Dios? ¿Te tiene que meter una enfermedad para entonces sí clamar a Dios? ¿Tienes que perder lo económico, tu carro, tu casa, para clamar a Dios? Y para tenerte otra vez desde la mañana orando, buscando a Dios, sirviendo, metiéndote en todo momento buscando a Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida para que reacciones? Porque hemos vivido un cristianismo muy fácil, cómodo, a gusto. Hoy no tengo ganas de ir, hoy no vamos. No tengo ganas de leer la Biblia, no la leas. Estás poniendo tu confianza en el trabajo. Primero es el trabajo, y luego el trabajo. Aguas, porque Dios en un instante te lo puede quitar. Cuando estabas enfermo, quizás día y noche clamabas buscando a Dios. Cuando Dios hizo un milagro en tu vida y te sanó, ahora te has olvidado de Él. Te hago una pregunta: ¿qué tiene que hacer Dios para que reaccione? Pues ahorita yo leía y decía, el número 2 es, hubo un arrepentimiento tardío. Porque aunque ellos buscaron a Dios, iba a ser tarde. ¿Por qué? Porque ya había pasado esto sobre la nación, o porque iba a pasar esto sobre la nación. Entonces hay veces, y aprende algo, hay veces que tu arrepentimiento puede ser tarde. No para salvación, porque ya eres salvo, pero sí para librarte de las consecuencias de tu pecado. ¿Me explico? Y muchas veces un arrepentimiento tardío puede afectar a tu familia, lo que supuestamente más amamos, por quien más trabajamos, por quien lo damos todo. Y si eso llegue a pasar, no vayas a decirle a Dios, ¿pero por qué? Sigamos leyendo. Versículo 9. ¿Qué va a suceder en el versículo 9? El fin. Dice así:
En aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. ¿Se acuerdan lo que les decía? No, cuando se cosechaba, no se dejaban todo, no se tomaba todo, sino que se dejaba algo. Y dice ahí: las ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel. En otra versión, este versículo dice así: son ciudades más grandes, perdón, sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron los heveos y los amorreos cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo. Estarán totalmente desolados. Entonces hacen referencia: cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, se enfrentó a unas ciudades y peinó con todo, los dejó solos, destruyó todos, o algunas pocas cosas nada más. Y está diciendo, la profecía es esta: quedarán, no habrá nada, o quedarán muy pocos. Las ciudades más fuertes quedarán como bosques desiertos, con muy poquito fruto. Y me va a decir la razón del juicio. Versículo 10. Esta es la razón por qué Dios está trayendo este juicio sobre Siria y sobre todo sobre Israel, el reino del norte. Dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Esta es la razón. El tema del día de hoy es esta. El problema que está diciendo Dios es: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Interesante. O sea, ellos no está hablando de que de repente ellos como que perdieron la memoria y de repente como que, ¿y quién es Dios? Se me olvidó quién es Dios. No está hablando de eso. Está hablando que saben quién es Dios, pero se han olvidado en el momento que dejaron de considerarlo en su caminar diario. ¿Estamos? Es este. El pueblo hizo esto. Dios estaba delante de ellos y dijeron: gracias Dios, pero ahorita yo quiero confiar en este ídolo de acera. Gracias Jehová, pero yo necesito ver algo y para mí este becerro es Jehová y yo voy a adorar a Jehová. Gracias Dios, pero yo voy a hacer lo que... Y cada quien hizo lo que quiso y se olvidó de Dios. Y Dios le está diciendo: por cuanto te olvidaste de mí, este juicio viene sobre tu vida. Y hoy puede ser igual. Gracias Dios, yo creo en ti, pero ahorita necesito echarle ganas en mi negocio. ¿Sí? Sí Dios, yo creo en ti, pero ahorita necesito primero en mi familia. Bueno, yo creo en ti, pero ahorita primero soy yo, tengo que valorarme como persona y yo tengo que descansar y de repente Dios dice: ¿seguro? El problema es que nosotros hemos adoptado a Dios como un botiquín. ¿Para qué es el botiquín? Para las emergencias, ¿no es cierto? El niño se cortó, corre, tráeme el botiquín. Hubo un accidente, ve por el botiquín, rápido, primeros auxilios, luego. Muchos de nosotros queremos tomar a Dios de esta manera. Mientras ande bien, me sienta bien, gracias Dios. Y somos bien espirituales porque decimos: no, yo de Dios no me olvido. Él es mi Dios. Yo sé quién es Él y es lo más importante para mí. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y puede ser que tú digas esto, pero que no sea así. Pero te duele el estómago. Ay Dios, ayúdame por favor.
Ah, pero hay que pagar algo. Ay, Dios, ayúdame, por favor. Tengo problemas con mi hijo. Ay, Dios, por favor, ayúdame. Entonces, nada más buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Y esto, y me incluyo, porque muchas veces tomamos decisiones nosotros en nuestra sabiduría antes de consultar a Dios. ¿No es cierto? No, es que yo creo en esto. No, esto es lo mejor para mí. No, vamos a meternos en este proyecto. No, esto. Y se nos olvidó consultar a Dios. Se nos ha olvidado buscar a Dios lo que Él quiere para nosotros. El problema es este. Ahora, a veces pensamos que alguien que dejó de venir a la iglesia es porque se olvidó de Dios. Oye, es aquella persona. No, ya hermano, ya ellos ya se olvidaron de Dios. Pero te digo algo, puedes estar aquí todos los domingos y haberte olvidado de Dios. A mí me llama la atención algo que hemos enseñado en el estudio de la Biblia, es que cuando en la Biblia un tema se repite, se repite, se repite y se repite y se repite, es porque Dios quiere que pongas atención. Cuando la Biblia dice, de cierto te digo, así como que pon atención lo que te estoy diciendo. Me llama la atención que Dios nos lleva a estudiar este libro de Isaías y que semana tras semana Dios nos está hablando de la actitud en el corazón, de la búsqueda que tenemos que tener con Él. Entonces yo lo veo de esta manera: o pones atención y cambias, o después el juicio vendrá sobre ti. ¿Sí? Entonces dice, por tanto sembrarás planta hermosa y plantarás sarmiento extraño. Bueno, yo no lo voy a leer por el tiempo. En Segunda de Reyes 17, 22 al 29, en su casa lo leen. Me habla de, fue el momento en que el rey de Asiria conquista el reino del norte. Entonces ellos lo conquistan, se llevan matan a muchos, se llevan a otros y traen a otras personas al reino del norte. ¿Qué es lo que sucede? Que esta gente empieza a hacer lo que ellos quieren. Dios manda leones y empieza a matar a gente ahí. Y ellos se dan cuenta de que esto sucede porque no hacían la ley de Dios o no obedecían a Dios. El rey de Asiria manda a buscar a gente de judíos que vengan a quedarse ahí y les enseñe la ley de Dios. Y lo que sucede es que traen a un sacerdote. El problema que el sacerdote que traen estaban metidos en la idolatría. Y ante una mezcolanza que hay, surgen cada quien y buscan a Dios a su manera. De aquí salen los samaritanos. ¿Se acuerdan que en el reino, cuando Jesús, capítulo 4 de Juan creo, pasa y habla con la mujer samaritana? O que muchas veces no se llevaban judíos y samaritanos. ¿Por qué? Porque decían que los samaritanos venían de esta parte donde había una mezcolanza de muchos dioses, muchas ideas, y por eso ellos decían, ustedes no son judíos, ustedes son una combinación de quién sabe qué, y por eso no se podían ver entre ellos mismos. Bueno, eso surge a partir de aquí. ¿Sí? Sigamos leyendo en versículo 11, ahí donde estamos en Isaías 17, 11. Dice, el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Entonces lo que Dios dice simplemente a esta ciudad que va a ser destruida, Samaria e Israel, es, pues tú vas a trabajar, te vas a esforzar, pero solo vas a cosechar dolor. Todo porque se olvidaron de Dios, de su salvación y el Dios de su refugio. Y ahora, eso es importante que puedas aprender. Muchas veces Dios te permite pasar por un momento difícil y tus consecuencias. Por ejemplo, si vemos vamos a pensar en una pareja, unos jovencitos, si tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, de casarse,
y ellos se arrepienten y le piden perdón a Dios, ¿Dios los perdona? Creo que sí. Pero si hubieran quedado embarazados, ¿Dios los perdona? También. Pero no se desaparece el niño, ¿va que no? ¿Por qué? Porque es una consecuencia de su pecado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es un ejemplo de que podemos estar practicando un pecado y aparentemente no nos pasa nada y aparentemente hasta nos va mejor. Pero quiero que aprenda lo que estamos leyendo. Dios un día, si no te arrepientes, traerá un juicio. Y ese juicio puede llegar a ser tarde. Que te perdona Dios, te perdona, pero puedes traer consecuencias. Como gente que conoce a Dios después, pero tiene que estar en la cárcel pagando una condena. Se arrepintió, pero fue tarde. Como que a lo mejor tienen SIDA por vivir una vida mala. Pero es consecuencia de su pecado. Entonces puede ser que tú te arrepientes, pero puede ser tarde tu arrepentimiento. Así que Dios te está hablando antes de que suceda esto. Versículo 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendos en del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Entonces, lo que está diciendo Dios es que van a venir naciones como estruendo de muchas aguas, como un torbellino. Va a venir fuerte, va a venir algo que va a querer inundarlos, pero dice que Dios no va a permitir que sean dañados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace unas semanas vimos esto? Que iban a venir sobre el pueblo del norte, incluso sobre Judá. Iban a venir las aguas que incluso iban a llegar hasta su cuello. Pero dice, y no se van a ahogar porque Dios los va a resguardar. Entonces Dios está hablando de que Él va a tener cuidado aún de su pueblo. Verso 14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. O sea, lo que Dios está diciendo, en una tarde vas a ver que se ven todos sus enemigos, será como un estruendo, con muchas aguas, le vas a tener miedo, te vas a turbar. Pero en la mañana ya no va a existir. Ahora, esto sucedió. ¿Cuándo? Isaías 37, 36. Vamos para allá, por favor. Isaías 37, 36. Esto es cuando el rey de Asiria llega a Jerusalén, o afuera de Jerusalén, y los quiere atacar. Y están a punto de ser atacados. Y te puedes imaginar, un rey poderoso, una nación poderosa está a punto de atacar esta ciudad. Está afuera, está en la tarde. Y te puedes imaginar a Judá quizás asustado por lo que puede suceder. Pero dice el verso 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Eso lo hemos visto unas semanas atrás. ¿Qué sucedió? 185,000 soldados mueren en un instante. Ellos quieren atacar Jerusalén y Dios no lo permite. Dice que el ángel de Jehová en una noche acaba con ellos. En la tarde, en la noche estaban atormentados, asustados. Pero en la mañana ya no había nada. Y esto me habla de algo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de ti. Entonces, quizás los que ahorita pasaron al frente o los que no pasaron, puedes tener un problema, una dificultad, estás angustiado, no sabes qué hacer. Pero lo mejor que tú puedes hacer el día de hoy es poner tu confianza ¿en quién? En Dios. Algo que enseñamos como iglesia nosotros es que nunca pongas tu confianza en el pastor. Hay iglesias que quieren
como que todos vean al pastor como papá. Ay, es que es papá, el pastor es como el papá espiritual y lo que el papá diga y hasta guanaguán. Aquí no enseñamos eso, porque la Biblia dice que no pongas tus ojos en los hombres, sino solamente en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es más, maldito el hombre que confía en el hombre. El que puede cambiar todo en un instante es Dios. Que así como defiende a Jerusalén, a un pueblo que ha fallado, Dios así también nos va a defender a nosotros. Ahora, esto es en un tiempo mediano, lo acabamos de leer en Isaías 37, pero también me habla de un tiempo futuro. Porque en un tiempo futuro, todas las naciones se van a levantar y van a pelear contra Israel. Y cuando estén a punto de pelear contra Israel, bueno, ahí va a aparecer Jesucristo en el monte de Megiddo, que se conoce como el valle de Armagedón. Ahí se va a aparecer Jesucristo. Y juntamente con su iglesia, nosotros estaremos ahí. ¿Y qué sucederá? Él saldrá por su iglesia, por su nación, por su pueblo. ¿Cierto? Entonces, esto es algo que va a suceder. Vamos a rápidamente ver el capítulo 18. Dice así. Ahora el capítulo 18 me va a hablar de Etiopía. Etiopía es un país de África el día de hoy, pero en aquel tiempo Etiopía estaba más grande, era una nación poderosa. Algunos consideran que juntamente con Asiria era la segunda nación más fuerte de aquel tiempo, y Etiopía tenía una alianza con Egipto. ¿Sí? Entonces era una nación fuerte en aquel tiempo. Y entonces, algo importante, vamos a leer, mira, el versículo 1 dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Algo importante, en este pasaje no dice profecía. Acuérdate que profecía hablamos de algo pesado, algo difícil de decir. Entonces no está dando un juicio pesado sobre esta nación, pero sí dice lo que va a suceder. Versículo 2 dice que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Lo que está hablando aquí es un mensaje a este pueblo de Etiopía, que están mandando mensajeros a Jerusalén a decirles: Asiria los quiere conquistar, nosotros les ayudamos. Hagan alianza con nosotros y nosotros vamos a defenderlos. La respuesta de Dios a los mensajeros es: no, gracias. Dios le dice a sus mensajeros: regresen a sus casas. No tendrán que ayudar para nada. Ustedes, lo dice, hombres de elevada estatura, de tez brillante, mensajeros, no queremos su ayuda. Versículo 3: vosotros, o sea, los mensajeros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera de los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchar. O sea, lo que Dios está diciendo es: a ver, váyanse allá y pongan atención. Cuando vean la bandera que se levanta en los montes, vean lo que va a suceder. Cuando vean que todos quieren pelear contra nosotros, escuchen lo que va a pasar. Versículo 4: porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Lo que está diciendo es, Dios está diciendo: a ver, regrésese, no pasa nada, no pasa nada. Ustedes van a escuchar y van a ver cuando se proclame la guerra lo que va a pasar. Y luego me dice: porque yo, Dios, hablando de Dios, estaré quieto y los miraré desde mi casa. En otras palabras es, Dios no se inmuta cuando los enemigos se levanten contra su pueblo. Dios está tranquilo. Y esto me habla de algo.
Dios está tranquilo cuando tú estás pasando por una situación donde parece que ya no puedes más y estás a punto de morir. ¿No es cierto? O sea, ninguna enfermedad a Dios lo inmuta. Ningún ataque, ninguna lucha, ninguna prueba que estés pasando, puedes decir, Dios, ¿ahora qué hago? No, Dios tiene el control de todo, Él es soberano. Y le está diciendo a este pueblo de Etiopía, tranquilos, ni yo no me estoy inmutando, van a ver lo que va a suceder. Dice así, versículo 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podrá con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Lo que está diciendo Dios es simplemente en el tiempo de que vaya a podar, yo voy a pasar y voy a podar todo. Tengo el control de todo, yo sé lo que voy a hacer. Versículo 6, y serán despojados todos por las aves de los montes y para las bestias de la tierra, sobre ellos tendrá el verano de las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. ¿Se acuerdan lo que pasó ahorita que acabamos de leer en Isaías? El ángel de Jehová en un instante, en una noche, mató a 185,000. Dios ni se inmuta y en un momento los tiene todos ahí muertos. Y lo que está diciendo es eso. Yo voy a dejar a todos las aves de los montes y a las bestias para que se alimenten con esos cuerpos. Yo voy a acabar con todo, no se preocupen. Y aquí brinca Isaías al futuro y dice así: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de la elevada estatura y tez brillante, y del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del monte de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Y lo que está diciendo simplemente es: estos etíopes, de gente esforzada, un día van a traer ofrendas. Estos hombres fuertes, conquistadores, que querían hacer alianza y que Dios dijo, no gracias, un día van a ver lo que va a suceder, van a reconocer al Dios verdadero y van a traer ofrenda. Ahora, este tiene un doble cumplimiento. No voy a meterme tanto, pero simplemente lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8? En Hechos capítulo 8 dice que estaba Felipe, bueno, voy a leer nada más del 26 al 28. Vamos allá, por favor. Porque me habla la historia de un hombre que se llama Felipe y que se encuentra con un eunuco. Y este eunuco es un etíope. Entonces, esto me habla de algo que sucedió y se cumplió. Dice así, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candacia, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Entonces me habla que esto había sucedido. Estos etíopes habían llegado a Jerusalén y a traer sus ofrendas, su adoración. Entonces esto pasa en un momento futuro final. Bueno, en el momento final, cumplimiento final, en el milenio, todas las naciones subirán a Jerusalén a presentar sus sacrificios ante el Dios verdadero. Entonces, estos son los dos cumplimientos. Y aquí terminamos el día de hoy. ¿Cómo puedo? Dos cosas que quiero hablar, como cerrar rápidamente. ¿Con qué me puedo quedar? ¿Qué me de Dios? Y voy a volver a decirte, el olvidarte de Dios no quiere decir que no sabes quién es Él, sino que puedes estar aquí y haberte olvidado completamente en todo momento y tomar decisiones en tu sabiduría y en tus razonamientos. Y como decía ahorita, tomamos a un Dios de botiquín cuando lo necesito.
Pues somos así. Cuando ya no podemos más es cuando clamamos a Dios. Cuando ya estoy desesperado y no sé qué hacer es cuando busco a Dios a ver qué me dice. Pero yo tengo que aprender a tener a Dios como el Señor de mi vida todos los días. Yo quiero que tú te examines el día de hoy. Porque no es conmigo. Yo no sé, yo no te voy a preguntar a cada uno, ni voy a hacer una evaluación al final. Quiero ver cuántos han olvidado a Dios. No. Pero a Dios no lo puedo engañar. Y yo tengo que ser muy honesto en lo que Dios me está hablando el día de hoy. Porque pudiéramos ser, ¿cómo puedo decir? Como cuando un niño se casa, un majadero o malcriado. Porque cuando el papá le está diciendo al hijo, pórtate bien, quiero que no hagas esto, quiero que eres tu cuarto, quieres que el hijo se le entra por un oído y sale por el otro y no pone atención. Pudiéramos ser el día de hoy nosotros ese niño. Que Dios te ha estado hablando y te está diciendo hoy, estás viviendo un cristianismo, estás jugando el cristianismo, estás viviendo una falsedad, te has olvidado de mí. Estás enfocado en lo que tú crees, en lo que tú piensas. Puede Dios estarte hablando directamente, diciéndote, ¿qué quieres que haga para que voltees a verme? Y puedes estar cerrando tu oído y decir, ya muchas veces Dios me ha dicho esto y no ha pasado nada. Puede ser que hoy Dios te esté pensando y te diga, es tu última ocasión que te hablo. Puede ser. Tú puedes ver la historia del faraón, de las plagas de Egipto. Y Dios hacía una y le daba una oportunidad. Daba otra oportunidad, tres, otra oportunidad, cuatro, otra oportunidad. Y un momento donde ya hubo una oportunidad. Puede ser que Dios te esté logrando una y otra y otra y otra y otra vez. Puede ser que te has olvidado de Dios. Puede ser algo. Puede ser que tu arrepentimiento un día pueda ser tarde. Más oración. Sobre las consecuencias que llega a tu vida. Nuestros padres te decían, cuidado con esto, no hagas esto, cambia, y nunca hicimos caso. Estás en medio del fuego, cuando te está doliendo, es bien difícil decir amén. Pero recuerda algo, Dios es fiel y Él nunca falla. ¿Qué más? Acuérdate, Dios nunca ha llegado tarde a tu ayuda, a tu socorro. Siempre llega en el momento adecuado, en el instante adecuado. Él no llega tarde. Él es tan perfecto que sabe el momento, el cuándo, el cómo y el por qué. Él sabe cuándo va a obrar y Él sabe cuándo todavía no va a obrar. Y para mí puede ser tarde. Y para mí puede ser, ¿por qué no has hecho nada? Pero Dios sabe los tiempos perfectos. Aprende a confiar y a saber que Él es nuestro Dios. Siempre es fiel y seguirá siendo fiel.